Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy estaremos conversando sobre sobre un tema fundamental para comprender el problema que estamos atravesando los venezolanos y las venezolanas y gran parte de los pueblos del mundo, que es el tema de la migración, el trato que debe darse dentro del marco del derecho internacional y las violaciones que están cometiendo muchos gobiernos, muchos grupos políticos en relación al trato de los migrantes, particularmente la situación de los migrantes venezolanos en Estados Unidos y los migrantes venezolanos que han sido secuestrados en El Salvador. Para este tema tenemos una invitada muy especial. Ella es jurista, poeta, una mujer valiosísima que quiero además muchísimo y admiro muchísimo, joven, pero con una trayectoria extraordinaria, admirable, y además tiene entre su carrera académica, tiene una maestría en la Universidad CAM de Normandía en Francia en materia de derechos humanos. Se trata de la doctora Ana Cristina Bracho, que hoy nos acompaña. Bienvenida, doctora, al programa En la Balanza. Este tema tan importante es necesario tratarlo además de una forma muy pedagógica, muy didáctica, para que comprendamos los ejes de análisis de este problema que es necesario defender desde todos los sectores de Venezuela, todos los venezolanos y venezolanas estamos comprometidos, debemos estar comprometidos en la defensa del derecho de nuestros migrantes. En principio vamos a ubicar el tema del derecho internacional. ¿Cómo está enmarcado el tema de la migración dentro del derecho internacional? ¿Cuál es la naturaleza de la migración? ¿Cómo la considera el derecho internacional? Bueno, en materia de derecho internacional, cuando hablamos de migración nos estamos refiriendo a un marco jurídico compuesto por varios instrumentos que nace desde la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos nos contempla la posibilidad de trasladarnos, de desplazarnos incluso más allá de la frontera, y señala expresamente uno de los componentes de este derecho, el derecho al retorno. Sin embargo, en su calificación como derecho humano tiene un asterisco. ¿Por qué? Porque cada Estado, dentro del marco de su soberanía, tiene la capacidad de determinar cuáles son las condiciones que va a imponer para que una persona entre o resida dentro de su espacio, ¿no? Sin embargo, al lado de esa posibilidad de los Estados, el derecho internacional, por la vía de tratados, por la vía de observaciones, por la vía de recomendaciones, ha establecido que hay un límite de la capacidad de los Estados de sancionar una migración que no cumpla los extremos que ellos exigen. Fundamentalmente, el derecho que tiene un Estado es imponer alguna forma de control migratorio y proceder a la deportación o expulsión de las personas que no cumplen estos términos. Esto también dentro de un marco en el que debe cerciorarse fundamentalmente que no hayan amenazas a los derechos humanos de esas personas que un Estado considera que va a deportar o que va a expulsar. Porque así como podemos decir, sí, como derecho humano tiene un asterisco porque el Estado decide cuáles son las condiciones para residir allí, lo que nunca tiene asterisco es que una persona, incluso migrante, es titular de todos los derechos humanos que tiene en virtud de su condición de humano. ¿Qué es lo que no tiene? Bueno, puede tener limitaciones a establecer una residencia o limitaciones en derechos políticos. No tiene ni posibilidad de ser discriminado, ni negación del derecho al trabajo, ni posibilidad de ser estigmatizado, y sobre todo hay una protección vital en relación a no ser torturado, víctima de una amenaza sobre su libertad o sobre su vida. Ciertamente, uno de los derechos humanos contemplados en la normativa internacional, el derecho internacional y también en el derecho interno de todas las naciones, es el derecho al debido proceso. Todo procedimiento, incluso migratorio, aun cuando el migrante no cumpla los requisitos de ingreso o no cumpla los requisitos de permanencia dentro del territorio de ese otro país, debe ser, digamos que, tramitada su salida de acuerdo a un procedimiento. Eso está siendo vulnerado, violentado en este momento por Estados Unidos en relación al trato a los migrantes y particularmente los migrantes venezolanos, con una carga de xenofobia
y una carga de agresión contra Venezuela brutal, porque para darle tratamiento violatorio de los derechos humanos a los venezolanos se está, digamos, haciendo referencia a la aplicación de la ley del enemigo, que es una ley que tiene más de 200 años, y que si bien es cierto que es una ley que siempre se ha utilizado para temas de bloqueo, o sea, todos los bloqueos contra las naciones están fundamentados en la ley del enemigo. Primero declaras como enemigo o como amenaza a una nación para después ir al bloqueo, y que el sistema interno de Estados Unidos permita que el presidente decrete medidas contra esas naciones. En el caso de los venezolanos, esto es terrible, que además declaren enemigos a los migrantes venezolanos. ¿Cómo lo observas tú como conocedora de los derechos humanos, como jurista venezolana que además ha sido defensora constante de los derechos humanos de los venezolanos? Mira, yo creo que en Estados Unidos, y no sin tensiones, hay que decirlo, que este tema está tensionando la relación entre el Ejecutivo y el Judicial, se quiere hacer un desplazamiento normativo. Porque Estados Unidos tiene un marco regulatorio de la migración, tiene la ley INA, que establece precisamente un debido proceso en términos más o menos comunes a como es en todas partes, que incluye la presentación ante un juez, que incluye la certificación de que no hay esos riesgos de los que hablábamos antes, que establece límites a la privativa de libertad que se puede hacer contra un migrante, etcétera. Pero ahora hay una figura que quiere desplazarlo del régimen general de los migrantes al régimen de los enemigos. ¿Por qué? Porque los enemigos permiten poderes extraordinarios que nunca estarían en el marco de lo que se puede contra los migrantes. Yo creo que además allí hay que tener como cuidado con las palabras, porque estamos viendo también en apariencia una evolución, porque si hablamos de que desde el gobierno Obama Venezuela es una amenaza, condición que han compartido varios estados dependiendo de la visión que tenga Estados Unidos y sus intereses en un momento, ahora estamos entrando a la categoría del enemigo en el término de esta ley que solo ha sido aplicado a conflictos bélicos abiertos. Esto fue aplicado contra los ingleses durante la independencia, fue aplicado contra los alemanes y fue aplicado contra los japoneses, permitiendo un marco que se ha denunciado muchas veces porque incluso dio lugar a campos de concentración dentro de Estados Unidos. Cuando vemos ese desplazamiento normativo y vemos la tensión, es que estamos viendo además que a pesar de que tenemos una Corte Suprema de Estados Unidos con mayoría republicana, la manera en que el Ejecutivo ha querido aplicar este marco ha sido cuestionada por jueces, y la manera en la que Trump después se refirió a los jueces fue cuestionada hasta por el presidente de la Corte Suprema. Entonces ahí estamos viendo un desplazamiento incluso del modelo de Estado de Estados Unidos, porque estamos llegando a una época en que la forma de hacer política, las relaciones entre los poderes están siendo modificadas a favor de una idea que es sencillamente absolutista, ¿no? Es porque lo quiero yo y lo hago así, sin importarme todo ese marco internacional y nacional. Y esto es muy interesante, porque Estados Unidos siempre ha dicho, yo aplico mi derecho, no aplico el derecho internacional. Y aquí estamos viendo que se está separando hasta de su derecho, y que incluso la Corte Suprema lo ha tenido que admitir, y lo está haciendo con fines que están prohibidos en todas partes. Y además en un país donde la migración es un aspecto central del pasado y del presente. Y además un aspecto central incluso hasta de la economía del propio país. Claro. Entonces digamos que se puede además reflexionar aquí. Ciertamente Estados Unidos ha venido aplicando lo que ellos llaman un orden basado en reglas, que es un orden basado en la fuerza internacional, en los caprichos de quienes creen ostentar un poder por encima de otros estados y no en el derecho internacional. Pero ese orden basado en reglas también, como tú bien dices, se está aplicando de forma interna. En estos momentos además vemos temas, por ejemplo, no solamente el trato que se le da a los migrantes al calificarlos de enemigos, para, como tú dices, darle potestades extraordinarias al presidente para tomar decisiones, es el tema de, además, él, por ejemplo, ahorita ha planteado la posibilidad de la reelección sin que medie una reforma en la Constitución o una enmienda en la Constitución de Estados Unidos. O sea, es simplemente
una situación en la que cómo se puede hacer un reclamo, incluso dentro de Estados Unidos, si no existen reglas de derecho que permitan que los familiares o asociaciones de migrantes presenten algunas defensas ante las cortes, por ejemplo, de Estados Unidos o ante cualquier organismo internacional. Es muy difícil manejarse en ese sentido. Es tan difícil, pero también hay que recordar que esas iniciativas son tradicionales en Estados Unidos. Y de hecho Trump la semana pasada decía que iba a criminalizar a los abogados que intentaran hacer estas demandas. Y una de las acciones recientes que hizo fue precisamente reducir el presupuesto hasta quitar los abogados que defienden a los niños no acompañados, que en el marco de la ley de migración tienen derecho al debido proceso y por ende tenían una asistencia judicial gratuita. Entonces, todo eso se está configurando en un marco en el que yo creo que también tenemos que verlo. Este es un caso que nos duele muchísimo, es un caso nacional, pero está en relación con muchas cosas, porque nosotros tenemos que relacionar esto, por ejemplo, con las pretensiones de Trump sobre Panamá o sobre Alaska. Y tenemos que ver también, por ejemplo, las inusitadas, inéditas escenas de Trump en el Congreso en el maltrato de quienes lo adversaban, incluso investidos de la condición de senadores y diputados. Así es, también nos hace pensar, digamos, que en la atrocidad que ha propuesto Trump en relación a la Franja de Gaza, por ejemplo, el extraer una población que habita en ese territorio, que ha sido víctima de un genocidio, quizás el más cruel de la historia, y sacarlos de allí a un tercer país, que es un poco lo que está haciendo también con los migrantes, extraerlos porque no sigue ningún procedimiento, es una extracción, es una persecución, una extracción dentro del territorio de Estados Unidos y los lleva a un tercer país sin ninguna condición de legitimidad, de legalidad dentro de Estados Unidos y legalidad dentro del país que recibe a estos migrantes que son extraídos, secuestrados y colocados en un tercer país y por supuesto al margen total del derecho internacional. Esa es una reflexión que hay que hacer, o sea, si se permite y no se levantan todas las voces a nivel internacional en contra de las violaciones, en contra de estos crímenes de lesa humanidad, porque estamos hablando ya de situaciones que tipifican como crímenes de lesa humanidad. Si no levantamos la voz, entonces es tan posible que ocurra la atrocidad que pretenden en Gaza convertir encima de la sangre de decenas de miles de niños un complejo turístico. O sea, el alcance de esto, ¿cuál sería, doctora Bracho? O sea, ¿cuál es el alcance para que entendamos la preocupación que tenemos quienes vivimos en este ambiente de defensa de los derechos humanos? O sea, el alcance es brutal, o sea, es no tener reglas para la defensa de la humanidad. Claro, y es un salto atrás incluso antes de lo que fue la Ilustración. Eso ya, por ejemplo, en algunos espacios he estado leyendo cómo ya hablan de que en realidad se transforma o estamos frente a un intento de regresar al absolutismo, porque queremos volver o quieren volver a un mundo en el que los derechos como concepto no existen. O sea, estamos en una situación que además es muy peligrosa porque si yendo lo que vemos en Venezuela, pero yendo un poquito más allá, estamos ante un ejercicio permanente de criminalización colectiva. Una criminalización colectiva que además se basa en los supuestos que el derecho contra la discriminación prohíbe, porque es origen étnico, nacional, apariencia y además una expresión del libre desarrollo de la personalidad, como es tener tatuajes o tener perforaciones, que forma parte de lo reconocido también en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es muy grave porque nosotros hemos visto estos procesos creciendo. Nosotros veíamos cómo desde el 2015 Estados Unidos venía a ese momento que se llamó la reconfiguración de las sanciones, que rompía la igualdad de los estados, que permitía ir sin juicio a determinar personas fuera de la jurisdicción y ciertamente se justificaba en alguna capacidad selectiva porque eran personas públicas, porque tocaban intereses. Ahora ese discurso, 10 años después, no es necesario. Es simplemente el decir que el origen nacional o su condición me molesta lo que está justificando todo. Cuando seguimos viendo, hay quienes hablan, realmente esto es incluso
romper con lo mínimo que dejó la Revolución Francesa, ese nivel. Y hay quienes hablan también que no podemos perder de vista que es una reedición agravada del Plan Cóndor, porque estamos viendo poblaciones sin orden judicial que son desplazadas de un país al otro para hacer, ni siquiera, yo creo que ahí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar cuál es la palabra, porque esas personas no están detenidas. Esas personas, como ha dicho el gobierno venezolano, están secuestradas, pero también están tratadas. Sí, trata de personas. Una situación en la que estamos viendo tiempos nuevos con categorías de crueldad nuevas, porque además un elemento que también está allí es que son tiempos de caos y de crueldad, ambas combinadas, porque esa situación, por ejemplo, de declarar que sobre Gaza se va a buscar que las personas salgan de manera voluntaria después que el 80% del territorio está totalmente afectado y que han masacrado 50.000 personas, no es precisamente una decisión voluntaria. Y tampoco podemos ver que esta situación se vaya a detener sobre Venezuela, porque también parece haber un elemento de prueba de hasta dónde es posible ser elásticos con estas decisiones y cómo simplemente esto se va a extender hacia todas las categorías de migrantes pobres. Y es muy interesante en esto cuando nosotros vemos una enviada del presidente de Estados Unidos en El Salvador, en la cárcel, que se refiere específicamente que todos los migrantes ilegales van a ser cazados con Z para ser enviados a cárceles como las que está facilitando El Salvador. Y esto es además en un marco que la condición central de los derechos es la humanidad. Y la condición que quiere desplazar la humanidad, que nos habla de la dignidad, del derecho a ser iguales, a ser respetados, a no ser desamparados, es una primacía de un dinero que solamente tienen algunas personas, porque también se está rompiendo la idea de la democracia para favorecer un gobierno y un mundo de unos pocos magnates que ahora abiertamente están tomando decisiones y están detrás de esta situación. Así. Doctora Bracho, nos vamos a ir un momento a una pausa y seguimos en La Balanza analizando este tema de trascendencia nacional e internacional. Si Rosa Parks levantase la cabeza. La ultraderecha de Vox han decidido revivir el espíritu más oscuro de la segregación, planteando que los menores migrantes no acompañados, a los que deshumanizan llamándolos menas, no puedan sentarse en las paradas de autobús de Hortaleza. Su propuesta no es solo un acto de pura xenofobia, sino también un intento de borrar la dignidad de quienes ya han sido arrancados de sus hogares y expuestos a una violencia estructural. Como en el Alabama de los años 50, estos ultras buscan un apartheid moderno, donde el espacio público esté vetado para quienes consideran inferiores. Si Rosa Parks fue un símbolo de resistencia frente a la segregación racial, estos menores son hoy el blanco de la misma lógica de exclusión que Parks combatió. Prohibirles sentarse en una parada de autobús es la versión cutre y cobarde de un racismo que se camufla en preocupaciones por la seguridad. Los ultras de Vox no solo están dispuestos a privar de asientos a estos niños, sino a construir una sociedad donde cualquier migrante, pobre o vulnerable, sea condenado a la invisibilidad o la persecución. Es la vergüenza del siglo XXI, una España que ellos quieren dividir entre quienes merecen un banco y quienes no. Continuamos en La Balanza con nuestra invitada especial de hoy, la doctora Ana Cristina Bracho, abogada, poeta, que nos acompaña analizando este tema tan importante, digo, de trascendencia nacional e internacional, porque el problema de la migración y el trato que la derecha internacional, el fascismo internacional, le está dando a los migrantes preocupa a la humanidad entera. Veíamos, doctora, un video, hay muchos videos en las redes, ahorita respecto al trato que se le está queriendo dar a los migrantes en España. El caso de España, por
por poner un ejemplo, de cómo se está estructurando este nuevo fascismo, este nuevo neonazismo, en función de crear situaciones de persecución a quienes son diferentes. O sea, son migrantes pobres, son migrantes negros, son migrantes musulmanes. A los latinoamericanos también los persiguen en menor medida, pero llegarán también a los migrantes latinoamericanos. Entonces, ¿qué hacer en un mundo donde no se entiende cuáles son los derechos de los migrantes, no se entiende ni se trabajan las causas de la migración? Porque ciertamente la mayoría, en el caso de los migrantes que llegan a Europa, son migrantes también económicos, que huyen de la expoliación de sus países, expoliación cuya responsabilidad es de Europa, principalmente. En el caso de los venezolanos también se trató de una migración económica producto del bloqueo y la guerra al que nos han tenido sometidos durante estas últimas, desde 2015 particularmente. Entonces, ¿cómo reflexionar para que todos los que nos escuchen empaticen, comprendan, sientan este problema que afecta a la humanidad entera? O sea, ¿cómo podemos detener el fascismo? ¿Cómo podemos detener al neonazismo? ¿Cómo podemos detener al sionismo que está cometiendo en varias partes del mundo crímenes atroces contra la humanidad? Yo creo que ese es un tema bien interesante, porque lo primero es que nosotros tenemos que ubicarnos en cuáles son los números de la migración actualmente. Porque, por ejemplo, en Venezuela, que se ha hablado tanto de esto en los últimos años, siempre se ha descontextualizado. Se ha dicho, los venezolanos han migrado más, pero se omite que estamos ya hace más de 10 años ante un número de migrantes mayores que los que se habían visto desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la migración es una consecuencia de la distribución injusta del planeta, que además en los últimos años ha tenido nuevos componentes. Por ejemplo, la situación climática que está haciendo más pobres los países pobres, la situación colonial que ha vuelto a abrirse. Tenemos además que en estos años, sobre todo desde el 2022, tenemos más conflictos armados abiertos que en el pasado. Todos esos son detonantes de una conducta natural, humana, como es migrar. Porque la migración es un movimiento que nace de la búsqueda de mejores condiciones o de protecciones especiales cuando estamos hablando de asilo o refugio. Y son cosas que han ocurrido desde antes de la existencia de la humanidad, porque todas las especies básicamente son migrantes y solo tienen como 100 años de regulación el tema de la migración en sí. Dicho eso, nosotros estamos viendo cómo un mundo genera las causas de la migración, pero rechaza las consecuencias humanas de esas acciones y está fabricando, que es algo muy peligroso, esa figura del otro, de a quién culpar de la crisis que se está viviendo, que es otro elemento a tener en cuenta. Nosotros tenemos una gran crisis económica global en números escandalosos. Vemos, por ejemplo, la desaparición del estado de bienestar, la situación con la seguridad social en España, que cada día es menor, la situación de la precarización de Francia, etc. Todo eso ha sido convertido en la búsqueda de un enemigo interno. Y ese enemigo interno se ha vuelto una moneda común del del discurso de la ultraderecha, que viene creciendo, que también tiene que ubicarse en el escenario y que está buscando explicarle a su población blanca, originaria de ese espacio, pero cada vez más pobre, por qué es más pobre, y no hay nada más fácil que echarle la culpa a ese sujeto diferente que esas comunidades ven. Tanto en esas imágenes de España como en otras que estamos viendo en Estados Unidos, hay que recordar que la política de rechazo no se está asumiendo solo desde el Estado, porque pensar en migración, España, Europa, es pensar en el Mediterráneo, es pensar en la política de cuotas de migración de puertas cerradas que ya tiene más de una década. Y eso trasladándose a una legitimidad de la acción persecutoria de esa persona a quien el discurso ha ubicado como el responsable de la crisis económica, el responsable de la delincuencia que viene creciendo, y esa situación es un caldo de peligro del que no tenemos una dimensión. Nosotros vemos esa situación afectando esas sociedades y también volviendo a escenas que el mundo se prometió.
No volver a repetir. pasado. Recordemos que hay dos grandes promesas en el siglo XX. La primera es la promesa de la garantía de los derechos humanos y la segunda es la promesa de no volver a regímenes compatibles con el apartheid. Y lo que estamos viendo es un clima favorable a la negación de derechos y a la repetición del apartheid. Y también pues ese caldo que al final es la resulta de años de un discurso de odio y que se viene analizando, lo hacía de la Cortinas ya hace muchos años cuando habla, aquí no hay rechazo de la otredad, sino que hay aporofobia, porque el odio fundamental es al hecho de que esas personas son pobres y se dibuja que vienen a sacar provecho de un estado de bienestar para el que esa población ha trabajado y que la crisis hace que no tengan el disfrute que esperan de él. Fíjate que haces una reflexión importante, porque ciertamente, por ejemplo, en el caso de España, que mostramos las imágenes de estos grupos de las falanges españolas que son reductos del franquismo, que están tratando de construir un apartheid a los migrantes. Pero hay una campaña de concientización que casi no se ve, que es mínima, porque realmente el crecimiento de este fascismo atropella y opaca cualquier intento de reflexión seria, y es que la reflexión va en dirección a que el pueblo español entienda que sin migrantes la economía decae, que ciertamente el migrante ayuda al flote de la economía, a reflotar la economía. De hecho, por ejemplo, en el caso de España se plantean en términos económicos que se necesita 1 millón de migrantes más para sostener la economía española. O sea, hay una contradicción entre la realidad económica, que no es la migración precisamente la causa de la crisis, pudiera ser, por ejemplo, en el caso de España, que han estado financiando guerras que no les corresponden o invasiones que no les corresponden, ataques que no les corresponden, como el de Ucrania, como el caso de Ucrania, que han estado financiando las armas de Ucrania. Por ejemplo, se pudiera ser una causa de los problemas económicos, pero no la migración. Entonces, yo quisiera, como tú lo has dicho, reforzar esa idea. Es decir, lo que está detrás de todo esto es precisamente, primero, un ataque a la izquierda internacional, a los movimientos humanistas internacionales. Hay un ataque a la revolución bolivariana, en el caso de Estados Unidos con Venezuela, es un ataque a la revolución bolivariana, es un ataque a Bolívar, es un ataque al pensamiento integracionista, es un ataque al ser, a la identidad latinoamericana y caribeña, lo que hay detrás, porque realmente los migrantes venezolanos en su gran mayoría aportan en los sitios a donde han migrado, porque la mayoría además son o tienen un oficio determinado, o son profesionales, o tienen capacidad para aportar algo bueno en los países a donde llegan. Entonces, desde tu análisis, detrás de lo que ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de los migrantes venezolanos, ¿qué hay? ¿Qué podemos observar? Yo creo que hay como que ir identificando varias cosas. Por ejemplo, cuando empezó el tema de las medidas coercitivas, empezó a haber algún nivel de persecución, de no darle las visas, de no permitir que los deportistas fueran de un sitio al otro, y ahí hay una evolución. Porque esa figura del venezolano se vino construyendo en discursos hechos desde afuera y algunos desde aquí, que fueron ubicando y desdibujando lo que realmente son los venezolanos. Es una situación complicada porque una de las cosas que tiene de diferencia a otras migraciones la venezolana es que fue una migración a la que se le prometió que iba a ir a unas condiciones que en realidad no existían y que ahora están siendo más adversas que las que conoce cualquier migrante, ¿no? Y ya hay quienes lo vienen analizando, como eso empezó en la campaña de Me Iría Demasiado, como empezó con un Piñera ofreciendo Chile abiertamente, como hubo la campaña del Parol que llamó a gente que nunca se planteó migrar, irse porque sus familiares, sus amigos, sus afectos se habían ido y ahora se consiguen en un proceso de detención de vivir bajo la amenaza de que si lo quitan o no lo quitan, si el juez lo puede parar o no lo puede parar, si el juez que lo paren le van a hacer caso o no. Esa situación es un mecanismo de agresión a esas personas, pero también a la nacionalidad. Están sometiendo a un país a una situación de vulnerabilidad máxima y se está reforzando ese discurso de un venezolano que sería
criminal es una de las expresiones que han usado, y se está haciendo una estigmatización de todo un país. ¿Qué está detrás de esto? Bueno, realmente hay un deseo de dejar claro que en América en general manda solamente Estados Unidos. Hay un deseo de mostrar o de utilizar a los venezolanos dentro de una confrontación política nacional en Estados Unidos. Porque, por ejemplo, hay que ver el discurso del gobierno actual de Estados Unidos, en el que todo es culpa de Biden y de los demócratas, que utilizaron y apoyaron a los venezolanos en tramas de corrupción, etcétera, más allá de los intereses de Estados Unidos, y así se están usando a estas personas dentro de una campaña que excede su propia humanidad, que realmente es muy grave, porque en los términos, como ya decíamos, abiertamente el gobierno de Estados Unidos está hablando de cazar a los migrantes, y se están haciendo un estímulo de acciones que cuando comienzan no se saben cómo detenerlas. Entonces todo esto está en ese escenario. Ciertamente ahorita nos tenemos que ir a una pausa, pero para cerrar un poco la idea, la narrativa respecto a los venezolanos de estos sectores, estas corporaciones que están dirigiendo el gobierno de Estados Unidos, la narrativa cambió. O sea, de venezolanos refugiados que huyen de un régimen dictatorial, ahora son delincuentes. O sea, ¿cómo quedaron los refugiados? ¿Cómo quedaron? O sea, se desplomó la narrativa de la asistencia humanitaria, de la protección a supuestos personas que huyen de un régimen dictatorial, y ahora resulta que es que todos esos ahora ya no están siendo perseguidos, ya no necesitan ayuda humanitaria, sino que ahora son criminales. ¿Cómo cerramos esta idea? Mira, yo creo que esa es una situación extremadamente grave, porque además de que habla de esa distopía y de ese discurso que se maneja y se cambia de un día al otro, que nos habla de una amnesia colectiva, ¿no? También estamos hablando de que son personas, y esas personas están siendo afectadas profundamente, porque psicológicamente vivir eso no va en vano. Ciertamente la idea de esta última reflexión y este cierre es para que quienes no han percibido cómo manipulan el discurso dentro de la guerra contra la revolución bolivariana, contra el Estado venezolano, pueden darse cuenta en este elemento que ciertamente ha habido un discurso con intereses de estos grupos de extrema derecha de afectar nuestra identidad, nuestra estabilidad, nuestra psicología, nuestra unión familiar, y que ahora pues lo demuestran con este cambio repentino. Ahora somos todos criminales. Nos vamos a una pausa, un momento, y seguimos con La Balanza, entrevistando a la doctora Ana Cristina Bracho. Le agradezco la solidaridad compartida de múltiples voces en América Latina y el Caribe con el bochorno que se ha cometido con el secuestro y la desaparición forzosa de 324 migrantes venezolanos que fueron llevados a un campo de concentración nazi en El Salvador. Es un bochorno que lo que hace es crecer como escándalo. Es un escándalo mundial. Yo conversé hace unos días con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Ayer viernes conversé con el alto comisionado de Derechos Humanos, Volker Türk. A los dos les solicité diligencias como altas autoridades del sistema de Naciones Unidas para que el gobierno de El Salvador responda
responda judicialmente y entregue la lista de los venezolanos migrantes secuestrados en El Salvador. Hoy se cumplen 15 días de la desaparición forzosa. No cometieron ningún delito ellos, ni fueron procesados por ningún delito en los Estados Unidos de Norteamérica. A la inmensa mayoría de los que se sabe que están secuestrados, aunque oficialmente ninguna autoridad ni de Estados Unidos ni de El Salvador haya cursado una comunicación oficial reconociendo a quién secuestraron, a quién trasladaron, quiénes están presos y secuestrados en El Salvador. Se conoce la historia de jóvenes migrantes que eran barberos, músicos, artistas, comunicadores sociales, futbolistas, trabajadores en general. Seguimos en la balanza conversando con la doctora Ana Cristina Bracho, quien además nos acompaña hoy de Elena. Felicito a la doctora Bracho porque está, digamos que en el momento más hermoso de cualquier mujer, que es estar embarazada. Así que para mí es un honor tenerte, además, con esa espiritualidad tan especial que da un embarazo. Continuando el tema, doctora Bracho, la situación que ha ocurrido con el secuestro de los venezolanos y el traslado, que es una desaparición, como bien lo dice el presidente, a centros del Salvador, centros de reclusión que no comparten, digamos, las mínimas condiciones para la garantía de los derechos humanos de acuerdo al derecho internacional. Hay abusos en el servicio penitenciario en El Salvador, ha sido denunciado que hay muchísimas personas detenidas dentro de esas cárceles de máxima seguridad que no han tenido un proceso judicial. Ya no estamos hablando de los venezolanos, estamos hablando de los salvadoreños. Muchos hombres y mujeres cuyas familias han denunciado que por el hecho solamente de estar tatuado o de pertenecer a un movimiento político han sido detenidos y desaparecidos dentro de los centros penitenciarios. Ahora esto lo están aplicando además con los venezolanos. Desde un principio, cuando en particular vimos esto, aquí en este programa, yo lo había comentado y en otros programas, es el tema de que hay que ver esto que está haciendo el gobierno de El Salvador y Estados Unidos como un delito internacional de trata de personas. Y eso hay que manejarlo también de esa manera. O sea, no se trata solamente de la violación de derechos humanos porque no tienen un proceso judicial previo, porque además de no tener un proceso judicial, de haberlo tenido, tendrían que haberlo extraditado a Venezuela. En todo caso, digamos que si aquí hubiese algún delito previo de ellos, buscar la extradición o cualquier mecanismo de cumplimiento de una condena dentro de Estados Unidos y no de un tercer país. Ese punto quiero que lo analice. El tema de haber convertido en mercancía a los secuestrados venezolanos es una de las, digamos, de los elementos que configuran el delito de trata de personas. Por eso es que quisiéramos explicar contigo aquí precisamente por qué hay delitos de lesa humanidad, por qué se están configurando delitos de lesa humanidad, por qué el derecho internacional no permite que se traslade, en dado caso de que hubiesen cometido un delito, que se trasladen a un tercer país, a centros donde no tienen garantías ni judiciales, ni acercamiento a la familia, ni defensa. O sea, hay una violación sostenida, múltiple, de los derechos humanos y eso configura delitos de lesa humanidad. Sí, yo creo que ese es un tema muy interesante en el que hay que hablar con mucha claridad. El primer punto es que todo humano en cualquier circunstancia tiene dignidad y la dignidad lleva a que incluso si una persona comete un delito, lo que ocurre allí, lo que debe ocurrir es que es juzgado ante una autoridad, ante un juez natural que está en la capacidad de imponer una pena.
Yo no puedo tomar unas personas que no han sido juzgadas, determinar por su apariencia o por lo que a mí se me antoje su carácter criminal y depositarlas en un espacio que además incumple los estándares internacionales para la reclusión, sin fecha para ser presentados, sin fecha para salir, sin comunicación, sin que se conozca cuál es su identidad completa y cuál es la causa individual por la que esas personas están allí. Y esto es importante porque, por ejemplo, si se da el caso de un venezolano condenado en un país X, esa persona tiene incluso derecho a solicitar ser extraditada y tiene derecho a solicitar que la Embajada de Venezuela lo acompañe y lo defienda en ese proceso. Y todo esto, que es lo mínimo, lo elemental, que acompaña a quien sea que haya hecho lo que haya hecho, no se ha reconocido. Y lo que se sabe, por el contrario, es que muchas personas fueron llevadas bajo engaño, porque fueron detenidas en un control migratorio, fueron llamadas a una oficina migratoria y fueron detenidas sin más, incluso sin que se les precisara a dónde iban. Se sabe, por lo que se ha dicho, que son personas que nunca habían estado en El Salvador. Es decir, que el vínculo de la territorialidad que se da en derecho penal, que hace que la responsabilidad es en el país donde se comete el delito, en el país donde la persona es nacional o en el país de donde es la víctima, no existe. Y tenemos además una presentación que rompe los estándares de la presunción de inocencia, que abiertamente admite que está dentro de supuestos de tratos inhumanos y degradantes prohibidos en el cuerpo duro de los derechos humanos, en la convención que prohíbe la tortura, el tratado contra la tortura, y que además esto ha sido señalado desde el 2022 en este estado de excepción contra el terrorismo en El Salvador. La situación es terriblemente grave, genera algún nivel de indignación, yo creo que requiere aún mayor nivel de indignación, requiere acciones. Venezuela, ahí vemos varios puntos. Venezuela ha contratado abogados para que presenten un habeas corpus en El Salvador, ha solicitado la intervención de Naciones Unidas, ha hecho reclamos diplomáticos a Estados Unidos y a El Salvador, y también está llamando a las familias a organizarse y al pueblo venezolano a entrar en solidaridad con estas personas. Porque también es importante que nosotros veamos que de esos primeros casi 300, en las últimas horas se supo que hay 17 más. De nuevo, la historia se repite, personas que en apariencia nunca fueron presentadas en Estados Unidos ante ningún tribunal, están siendo llevadas a estas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que violan los derechos humanos? La negación de la dignidad, el irreconocimiento de la presunción de inocencia, el no ser presentados ante un tribunal, estar sometidos a un espacio que se presume además no tiene ventanas, estar en celdas durante más de 23 horas, estar en una situación parecida a una reclusión extrema que Naciones Unidas no permite nunca en más de 15 días porque lo considera tortura, y esa situación se está basando en el único hecho dicho, y es que esas personas son venezolanas. Y este punto además dentro de una retórica en la cual se determina sin ningún elemento probatorio que estas personas pertenecieron o pertenecían a una asociación esta o aquella. Y es fundamental que nosotros sepamos, no se puede hablar de una privación legítima de libertad si no hay un juicio, no se puede hablar de un delito si no hay pruebas, no se puede trasladar personas a países que no tienen relación con ellos. Veíamos, la Declaración Universal de Derechos Humanos me dice, tengo derecho a trasladarme y tengo el derecho al retorno. Y el derecho de migración me dice, en caso de que no me cumpla las condiciones, yo puedo expulsarlo o deportarlo. ¿Cuál es el destino natural para una deportación? El país de origen. Claro. ¿Y cuándo no se puede el país de origen? Cuando hay riesgo de la vida, de la libertad o de ser torturado. Y aquí tenemos la selección de un tercer país que parece incluir las tres prohibiciones. O sea, es una situación que realmente parece tener incluso pocos precedentes. El presidente de la Asamblea Nacional decía, parece lo único similar que él encontraba eran los trenes que llevaban a los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial.
porque realmente estamos hablando que solamente por la coincidencia de que ahora se construye el enemigo interno, la figura de los venezolanos, estas personas fueron seleccionadas. Y hay también violaciones que son conexas, porque hay desmembramientos de la familia. Hay familias que entonces quedan en Estados Unidos o niños que son pasados a terceros con los que no tienen relación, que están detrás de esta situación. Y en las últimas horas incluso se hablaba de personas visiblemente enfermas que no recibieron asistencia sanitaria y fueron enjauladas, porque esa es la expresión más correcta de lo que pasa allí. Ciertamente, uno de los temas de los que hablaba el presidente Nicolás Maduro en estas denuncias que hace y pues con todo el énfasis que le ponía el presidente, es que hay desaparición forzada porque además de configurarse en un secuestro, hay también desaparición porque no hay listas. O sea, hay venezolanos, se supone que son venezolanos, pero no sabemos quiénes son, porque ni Estados Unidos ha dado listas creíbles, fidedignas, que relacione efectivamente quiénes son las personas que fueron expulsadas, ni El Salvador ha dado listas de cuáles son los venezolanos que se encuentran allí. Entonces, digamos que la preocupación tiene un alcance mayor, porque es que muchas familias dicen que su familiar está allí porque lo vieron en las imágenes. En una campaña, doctora, que además es preocupante, porque es una campaña digamos, con nuevas tecnologías que incluye inteligencia artificial, donde se trata de normalizar y ver como un acto erótico de película que estos grupos criminalizados por Estados Unidos y por El Salvador lleguen a El Salvador en un gran avión, con grandes luces, un despliegue. O sea, hay una campaña mediática con este tema para normalizar esta violación del derecho internacional, estos crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo. O sea, muchas personas pudieran ver esto hasta de forma con admiración, porque uno lee en las redes sociales y hay quien pone cierta admiración a estos hechos porque han sido engañados y porque se lo presentan como si fuera algo heroico lo que está ocurriendo, cuando realmente es una violación atroz de los derechos humanos de los venezolanos y de otros migrantes que se encuentran en ese centro, como tú bien dijiste, que no hay condiciones para tener a una persona detenida. Sí, yo creo que ahí también hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera es que la campaña de decir que ese centro penitenciario estaba bien es anterior a la situación de los venezolanos. Ya nosotros vemos 2 o 3 años en los que ese centro en específico se ha puesto como si no fuera un sitio donde hay personas reales, sino que fuera una escena de una película y donde estaría bien la negación de todos los derechos humanos de las personas. Luego, a mí esta situación me recuerda algo que un autor, que es Memí, decía sobre la colonización, porque decía que los colonizados se identifican primero con quien los colonizó que con sus iguales, porque hay una ruptura del vínculo de tu pertenencia, de tu identidad. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los elementos en la campaña hace pensar a los venezolanos o busca que los venezolanos, los latinoamericanos, piensen que eso no les puede pasar a ellos, que eso les pasó a aquellos porque tienen tatuajes, intentando romper la comunidad nacional que no solamente es sagrada, sino que tiene que ir al auxilio de estas personas, porque además la condición, lo que se ha hecho, puede tocar absolutamente a cualquiera, porque la selección pareciera ser aleatoria, porque simplemente la fuerza de la repetición, porque otro elemento que antes se nos pasaba, sobre todo desde la situación en Ucrania y Rusia, estamos en tiempos de control sobre los medios que no existían antes. Entonces nosotros vemos que todo lo que no tiene ese discurso dominante salió de los escenarios. Y veíamos, por ejemplo, en Estados Unidos, cómo estudiantes que escriben en un blog una pregunta sobre algo que ha pasado en Palestina son objetos de deportación, son objetos de prisión, etc. Entonces, esos elementos en los que la otra versión no se puede decir, donde se intenta romper que yo no me identifico con él porque yo puedo decir, bueno, es que yo tatuajes no tengo y yo no me parezco a ellos. Pero esa idea busca hacer que no se vea el verdadero problema, y el verdadero problema es que una
violación de ese nivel de los derechos humanos nos toca a todos, porque la humanidad es una sola y porque el riesgo es universal. Ciertamente, ya estamos finalizando, estamos en el último minuto, pero la preocupación es esta. Todos en nuestras casas, en nuestros colegios, en nuestros espacios de trabajo, a través de los medios, hay que hacer un trabajo importante de reflexión sobre lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Sobre todo con nuestros niños y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes en general. Porque las redes sociales están dirigidas por los magnates que están acompañando a Donald Trump en estas acciones criminales. Y también están acompañando a Bukele en estas acciones criminales. O sea, no es casualidad la relación cercana de Elon Musk con el propio Bukele, las conversaciones que han tenido previas a toda esta situación, las conversaciones que Bukele tuvo con Prince, que es uno de los, digamos, de los que dirige grupos de mercenariato, también tampoco es casual. Entonces, hay que hablar mucho con nuestros hijos, en los colegios debería haber un programa, deberíamos, y es una invitación que hago, o sea, deberíamos sumarnos todos a trabajar el tema y reflexionar en todos los colegios, públicos, privados, en todos los espacios, porque es importante, digamos que evitar que nuestros hijos normalicen lo que está ocurriendo y no entiendan qué hay detrás de toda esta campaña en redes sociales para normalizar la crueldad, los tratos inhumanos, la criminalización de la migración. O sea, hay una campaña que trabaja en la mente de nuestros hijos, nuestros jóvenes, y tenemos que atajarla a tiempo, hay que atajarla ya. Nos despedimos. Chao. No, sí, oyendo lo que estabas planteando, fíjate cómo esas mismas redes crearon la campaña del mira demasiado al Darién y ahora miran para otro lado. Creo que eso hay que también aprender a mirarlo. Así es, una reflexión muy importante, trabajemos todos en concientizar este tema, involucrémonos todos, nos despedimos, gracias a todos por acompañarnos, gracias a la doctora Ana Cristina Bracho y a Elena que nos acompaña en este programa, nos vemos el próximo martes.